Buenas, nosotras les vamos a hablar de los éstodos y coccidiosis en bovinos y aves. Primeramente vamos a hablar de las coccidiosis en aves y bovinos más importantes. Como parte de epidemiología e impacto económico en aves, tenemos que estos son parásitos intracelulares obligados que pertenecen al filum Apicomplex. La Eimeria tenella es considerada la más patógena, presentando altos índices de mortalidad y 100% de morbilidad. Además, se dice que los costos anuales superan los $2.500 millones en todo el mundo. Las especies más importantes y que generan un gran impacto económico son la Eimeria cervulina, Eimeria máxima e Eimeria tenella. Pueden causar daños graves al intestino del huésped, generando alta mortalidad y morbilidad. En cuanto a la epidemiología de impacto económico en bovinos, esto es una enfermedad que se distribuye a nivel mundial. En las ganaderías de climas templados esta va a ser estacional y se dice que en países tropicales y subtropicales se va a dar durante todo el año. La Eimeria swerni es la especie más patógena y esta es la responsable de la mayoría de casos de coccidiosis aguda. Las pérdidas económicas se estiman en $731 millones al año. En el caso de Canadá se han visto que las pérdidas exceden a los 3.800.000 también al año. A nivel mundial, estos sistemas de producción con bovinos van a tener también pérdidas indirectas económicas debido a la pérdida de peso, a la baja conversión alimenticia de los animales, al retardo en el crecimiento, los gastos de los servicios veterinarios y también la compra de medicinas. Como generalidades de las eimerias, vamos a tener que estas se ubican en el tracto gastrointestinal, además no presentan zoonosis y aproximadamente todas estas presentan 4 esporoquistes. El ciclo de vida de Eimeria va a tener dos fases, la exógena, la cual es la que se da en el medio ambiente y se le conoce como esporogonia, y la endógena, la cual se da en el tracto digestivo y va a tener una etapa llamada gametogonia, que se encarga de la reproducción sexual, y otra que se llama esquizogonia o merogonia, que se encarga de la reproducción asexual. La fase endógena va a iniciar cuando el huésped va a ingerir los zooquistes infecciosos, los cuales son los zooquistes esporulados. Una vez realizado esto, se da el proceso de desenquistamiento, en donde los esporozoitos van a liberarse y van a ingresar a los enterocitos. Después se va a dar la liberación de los esporozoitos, los cuales se van a ubicar en el intestino a los que estos tengan afinidad. Una vez acá, el esporozoito sufrirá un cambio a trofozoito y enseguida se da una replicación asexual llamada esquizogonia, que va a dar lugar al esquizonte. Una vez que este esquizonte completa su maduración y se rompe, va a liberar los merozoitos. Acá podemos tener una reinfección. Luego, la gametogonia, que es la reproducción sexual, se da a partir de que las esquizogonias culminan y van a dar lugar a los merozoitos. En esta fase vamos a tener dos gametos, un gameto femenino y un gameto masculino, en donde el gameto masculino va a dar lugar a los microgametos flagelados y los gametos femeninos van a dar lugar al macrogameto, produciéndose así una fecundación, dando lugar al huevo o cigoto, el cual va a ser liberado en la materia fecal del huésped una vez que se ha desarrollado a oquiste no esporulado. Este presenta internamente un esporonte. Es importante saber que la transmisión de estas eimerias se da por medio de las heces, o sea, fecal oral, por medio del consumo de agua o alimentos contaminados. Además, el ooquiste no sale esporulado directamente del recto, sino que este va a tardar un tiempo en el ambiente y se va a dar la formación del ooquiste esporulado. También es importante saber que los huéspedes de las eimerias van a ser generalmente los rumiantes y las aves. Además, se puede dar en lagomorfos y roedores. Algunas de las características de las especies de coccidio en aves son su afinidad. Por ejemplo, la Eimeria cervulina tiene afinidad por el duodeno y el yeyuno. La Eimeria necatrix tiene afinidad por el yeyuno. La Eimeria tenella va a tener más afinidad por los ciegos y el tejido cercano. La Eimeria máxima tiene afinidad por la porción media del intestino delgado, pero también puede llegar a cubrir todo el intestino delgado. La Eimeria brunetti tiene afinidad por el ilion y la Eimeria praecox tiene afinidad por el duodeno. Además, algo importante es que estos van a tener diferencias en el tamaño del ooquiste, siendo Eimeria máxima el que tiene un mayor tamaño y Eimeria cervulina el que tiene un menor tamaño. Acá podemos ver algunos ooquistes esporulados de las eimerias con más importancia en aves. Con el A tenemos la Eimeria máxima, el B Eimeria tenella y el C Eimeria cervulina. Acá tenemos ejemplos de ooquistes de Eimeria lavamensis, Eimeria swerni e Eimeria bovis. Con respecto a los signos clínicos en aves, estos son muy similares en las diversas especies de Eimeria. Vamos a tener hemorragias, las cuales causan disminución del hematocrito, petequias en las diversas mucosas, engrosamiento del intestino y emaciación.
Algunos de los ejemplos que podemos ver son en Eimeria máxima, en la primera imagen vemos presencia de petequias y en la segunda vamos a ver mucosidad de color anaranjado. En Eimeria brunetti observamos un mayor número de petequias en la superficie serosa del ilium y la mucosa que se puede extender hasta el intestino grueso. Y en la imagen de abajo de Brunetti podemos observar hemorragias y necrosis del epitelio. En Eimeria tenela podemos ver la presencia de petequias en la superficie serosa y mucosa y coágulos sanguíneos en la luz del ciego. Con respecto a Eimeria praecox, se dice que esta no es patógena y no produce lesiones macroscópicas. Ahora los signos clínicos en bovinos, de forma general podemos ver anorexia, decaimiento, heces líquidas, moco, presencia de fibrina, sangre, tenesmo, prolapso rectal. En infecciones leves podemos tener petequias en la mucosa, áreas de congestión, inapetencia, malestar estomacal. En las infecciones crónicas podemos tener pérdida de peso, deshidratación, acidosis, anemia, aumento escaso del peso en los animales, problemas en el desarrollo, se puede presentar engrosamiento del intestino grueso en lo que es el ciego y el colon y podría llegar hasta la última porción del recto. Luego tenemos una fase que se puede dar de forma nerviosa, donde los animales van a presentar hiperexcitabilidad, incoordinación, movimientos de pedaleo, tambaleo, chirrido en los dientes, nerviosismo, ceguera, respiración irregular y salivación. En cuanto al tipo de muestra y diagnóstico que se va a utilizar, bueno, el tipo de muestra son las heces para ambos casos, bovinos y aves. Este diagnóstico se va a llevar a cabo por el hallazgo de ovoquistes en muestras de heces. El análisis del laboratorio lo que se hace es a partir de estas muestras fecales o raspados intestinales y se realizan sistemas o técnicas de flotación y para el recuento de los ovoquistes se utiliza la cámara de McMaster. La toma correcta de la muestra en el caso de las aves es tomar al menos 20 heces que vayan a ser representativas en la zona del galpón. Se realiza un recorrido en forma de zigzag por todo el área para obtener muestras de todo el lugar. En el caso de los bovinos se recomienda tomar muestras de varios animales que se observen con síntomas. El diagnóstico se realiza mejor mediante la necropsia y esto se basa con el hallazgo de lesiones. Se dice que se considera significativo un recuento de más de 5.000 ooquistes por gramo de heces en el caso de los bovinos, y en el caso de las aves, conteos superiores a 100.000 ooquistes por gramo de heces son los que van a tener un valor diagnóstico. En cuanto al tratamiento, por ejemplo, en aves tenemos medicamentos como nicarbacina, diclazuril, monensina, asociaciones como naracina y nicarbacina, y también hay estudios de utilización de productos naturales como plantas. En cuanto a los bovinos, se puede mencionar monensina, sulfametacina, toltrazuril, diclazuril y fluidoterapia. En cuanto a la prevención y el control de esta enfermedad, por ejemplo, en Costa Rica existe una vacuna llamada Prevencoque 4, que es formulada para las especies más importantes de Eimeria en aves. Luego se recomienda la higiene, buenos protocolos de limpieza, buen manejo de comederos, bebederos, evitar el hacinamiento de los animales, renovar la cama, que se realice rotación de pastos y un correcto agrupamiento de los animales. Además de las ya mencionadas, existen otras especies de eimerias, tanto para aves como bovinos, que no son de tanta importancia clínica y se muestran a continuación. Continuamos con los cestos en bovinos. Los cestos tienen dos familias importantes, que son la familia Tenidae, que tenemos el género Echinococcus, que en este caso vamos a hablar del Echinococcus granulosus, y el género Tenia, que se encuentra la Tenia saginata. Y también la otra familia sería la Anoplocephali, que se encuentra el género Moniacineo, y en este caso vamos a hablar del Moniesia benedeni y el Moniesia expansa. Vamos a empezar hablando de la familia Anoplocephalidae. Estos parásitos se caracterizan, ¿verdad?, por no tener gancho ni rostel. Tienen un escólex pequeño anterior y este es seguido por un estrobilo de cadena larga con patrón específico para cada especie. Este grupo de cestos es de distribución mundial y causa enfermedades intestinales en especies rumiantes que se caracterizan por la disminución de la producción animal y también pueden llegar a causar la muerte. Con respecto a su epidemiología, suele afectar principalmente a animales jóvenes de menos de 6 a 8 meses de edad y es menos común en animales adultos. Además, estos parásitos suelen tener una fluctuación estacional con respecto a la incidencia que puede estar relacionado a periodos activos de los ácaros vectores del forraje durante el verano. Y también es muy importante tomar en cuenta que los cisticercoides que se encuentran dentro de estos vectores pueden pasar todo el invierno dentro de ellos para no morir. Con respecto a su ciclo biológico, este es indirecto y se requieren dos especies de hospederos. Los hospederos definitivos, que en este caso serían los rumiantes, y los intermediarios, que en este caso son los ácaros orivátidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un hospedero definitivo y se va a infectar al ingerir un hospedero intermediario positivo. Ya cuando
se encuentra dentro del rumiante va a ocurrir una reproducción sexual y los huevos van a pasar al intestino. Estos huevos se encuentran dentro de los proglótidos gravios. Cuando ya se encuentran en el intestino, van a salir a través de las heces. Luego, en las heces, ¿verdad?, que se encuentran en el ambiente, va a llegar al hospedero intermediario, va a ingerir los huevos y dentro del ácaro lo que va a pasar es que se va a desarrollar el cisticercoide, el cual va a pasar al rumiante al ingerir al ácaro. Con respecto a su diagnóstico, este se puede hacer de manera directa observando en las heces los segmentos maduros, que se dice que parecen granos de arroz cocinados, y a partir de ellos se puede identificar lo que son los huevos. La presencia de los huevos se puede realizar por medio de la técnica de flotación de Schieder, y ahí lo que se va a tomar en cuenta es la morfología, tamaño, grosor de la cubierta y el aparato piriforme que se encuentra en el huevo. También es importante que uno de los métodos más directos que se utilizan para identificar y cuantificar el parasitismo es la necropsia. Con respecto al diagnóstico microscópico que se le realiza a los segmentos maduros, lo que se busca son las glándulas interproglotidias, que van a estar diferentes, colocadas en cada especie. En una de las especies se va a encontrar a lo largo del proglótido y en la otra se va a encontrar solamente en el centro. Acá tenemos una imagen de un adulto donde se puede observar el escólex, además de los proglótides, que son los que se utilizan para su respectiva identificación, y también podemos observar lo que es un huevo que contiene un embrión dentro. El tratamiento básicamente se basa en lo que son compuestos de benzimidazoles, praziquantel, niclosamida y bunamidina. También se menciona que si se realizan tratamientos en terneros a finales de la primavera en lo que son zonas templadas, se puede reducir el número de ácaros infectados en los pastos. Con respecto a su control y prevención, lo que se debe hacer es arar y resembrar los pastos, además que se puede prevenir no utilizando los mismos pastos para animales jóvenes en años consecutivos. Ahora vamos a hablar sobre la especie Moniesia benedeni. Esta especie se suele considerar de baja patogenicidad porque no genera síntomas específicos o graves en el hospedero definitivo, solamente se menciona una disminución en la tasa de crecimiento. Los segmentos son más anchos que largos, pueden llegar hasta 2 centímetros de ancho y contienen dos conjuntos de órganos genitales que se observan con gran facilidad a lo largo del margen lateral de cada segmento. Además, poseen una fila de glándulas interproglótidas en el borde posterior de cada segmento, y esto es lo que se va a utilizar para diferenciar las especies. En el caso de esta especie, esta fila suele estar confinada cerca a la mitad de cada segmento, que fue lo que les enseñé con respecto a su diagnóstico. Los hospederos definitivos, en este caso son los bovinos y los búfalos, y su hospedero intermediario son los ácaros de forraje de vida libre, principalmente de la familia Oribatidae. Los huevos de esta especie suelen presentar una forma de tetrágonos, tienen un tamaño mediano de 80 a 90 micras y posee una cáscara gruesa y lisa. Además, tiene un embrión con un aparato piriforme. Es importante tomar en cuenta que si los gusanos carecen de glándulas interproglótidas, a veces los huevos alteran su forma. Y continuamos con la otra especie de esta familia, que es Muniesia expansa. En este caso, igualmente tienen segmentos más anchos que largos, solamente que son de 1 centímetros de ancho. Y la fila de glándulas interproglótidas se encuentran a lo largo de toda la parte posterior del borde. Además, tienen 4 ventosas prominentes que se pueden observar en la imagen izquierda. Sus hospederos definitivos son las ovejas, las cabras y los bovinos. De igual manera, su hospedero intermediario son los ácaros de la familia Oribatidae. Los huevos son peculiares porque tienen una forma triangular, llegan a medir de 50 a 60 micras y tienen una cápsula muy gruesa. Es importante tener en cuenta que un solo individuo puede liberar de 75 a 100 proglótidos en un periodo, los cuales albergan hasta 12.000 huevos. Con respecto a sus signos clínicos, se han descrito una gran variedad, pero entre los que más se destacan es la diarrea, signos respiratorios y convulsivos. Sin embargo, las infecciones suelen ser asintomáticas y los efectos subclínicos aún están por establecerse. También se menciona que las infecciones graves pueden producir una masa sólida de cestos que puede ocluir la luz intestinal y por eso les puede causar la muerte. Ahora continuamos con la familia Tanidae, que en este caso solamente vamos a hablar del Echinococcus granulosus. Este parásito es un gusano plano, los adultos tienen un tamaño de 3 a 7 milímetros de largo, razón por la cual es difícil encontrarlo en el intestino recién abierto. El cuerpo está formado por un escólex y tiende a tener de 3 a 4 proglótides. El escólex tiene ventosas y un rostelo con dos filas de ganchos que varían en número, que pueden ir de 30 a 60.
Además, el último proglótide es más largo que ancho. Está grávido y ocupa aproximadamente la mitad de la longitud de la tenia completa. Además, la proglótida grávida normalmente se desintegra en el tracto digestivo y solo los huevos se expulsan en las heces. Por otro lado, la larva oncosfera mide alrededor de 2 a 7 milímetros de largo y los huevos son esféricos que miden entre 30 a 50 micras de diámetro y están estirados radicalmente y en su interior se encuentra la oncosfera que tiene 6 ganchos retráctiles. Es importante que se tome en cuenta que los huevos solamente se observan en las heces de su hospedero definitivo, no en su hospedero intermediario. Y también esta especie tienen unos quistes que se llaman quistes hidatídicos, que son grandes vesículas llenas de líquido. Son de 5 a 10 milímetros de diámetro con una cutícula gruesa laminada concéntrica y una capa germinal interna. Esta capa germinal va a producir numerosas vesículas pequeñas o cápsulas de cría y pueden tener hasta 40 escólices. Estas cápsulas de cría se pueden desprender en la pared vesicular y pueden flotar en el líquido vesicular formando la arena hidatídica. Con respecto a su ciclo de vida, es indirecto y en él participan distintos hospedadores. El ciclo va a comenzar cuando el hospedero intermediario va a ingerir los huevos presentes en el ambiente, que se encuentran en el agua, en el suelo, en la vegetación. El huevo va a eclosionar en el intestino delgado del hospedador y se va a liberar la larva u oncosfera, que atraviesa la pared intestinal y migra por medio de la circulación sanguínea a los distintos órganos diana. En los distintos órganos, la oncosfera se convierte en un quiste, que se le conoce como metacesto. En el interior del quiste aumenta el tamaño y se desarrolla el siguiente estado larvario, dando lugar a los proteoscólices, que constituyen el estado infectante del parásito para el hospedador definitivo. Cuando el hospedador definitivo ingiere la carne con el quiste, los protoescólices se liberan y se adhieren a la mucosa intestinal del hospedador, donde se desarrollan y alcanzan el estado adulto al cabo de 32 a 80 días. Después, la forma adulta produce y libera los huevos embrionados en la oncosfera en su interior, que salen en las heces del hospedador, cerrándose así el ciclo. Los hospederos definitivos de este parásito son los perros y los cánidos salvajes en general. Entre los hospederos intermediarios se encuentran lo que son los bovinos, las ovejas, los ciervos, los búfalos, los camellos, los cerdos y el ser humano. Por tanto, tomar en cuenta que este parásito es zoonótico y los sitios de predilección son el hígado y los pulmones. Este parásito presenta una distribución mundial donde solamente Islandia e Irlanda están libres de él y la epidemiología se basa en dos ciclos, lo que es el ciclo pastoril y el ciclo selvático. El ciclo pastoril es donde el perro se encuentra involucrado y este se infecta al alimentarse de restos de rumiantes que contienen quistes hidatídicos. Y esta es la fuente primaria de hidatidiosis en humanos, siendo la infección por ingestión accidental de oncosferas del pelaje de los perros o por vegetales o alimentos que están contaminados con las heces. Y en el ciclo selvático, lo que ocurre es en cánidos y rumiantes silvestres, ya que se basa en la depredación o alimentación carroñera. La infección en bovinos generalmente no se asocia con signos clínicos. En esta especie solamente se llega a observar lo que es un decaimiento en todas las producciones, principalmente en la producción de carne y a la modificación de la composición de la leche, donde hay una disminución de la caseína, lípidos o lactosa y una elevación de los cloruros. Por otro lado, con su diagnóstico, en rumiantes se realiza post-mortem mediante la inspección visual de vísceras de los mataderos, donde se busca lo que son los quistes hidatídicos, que se pueden observar en las imágenes que se encuentran en la diapositiva. Y además es importante tomar en cuenta que en animales jóvenes es poco sensible debido al pequeño tamaño de los quistes. Con respecto al tratamiento, se menciona praziquantel, albendazol y mebendazol en lo que son caninos y en los rumiantes no hay un tratamiento existente. Con respecto al su control y prevención, se basa principalmente en el tratamiento regular de perros para eliminar las tenias adultas y sobre la prevención de infección de perros mediante la exposición a la dieta de material animal que contenga hidatides. También se debe mantener el adecuado lavado de los alimentos y también se debe evitar que los animales domésticos ingieran carne cruda o animales salvajes.